a tener 2 horas de duración, como ya habíamos anticipado, con motivo de conmemorarse los 55 años de la gesta de octubre. Ustedes saben que todos los martes nosotros iniciamos el programa con una carta, de forma tal que hoy no va a ser la excepción. Ya comienza Calviño entonces con la opinión. Esta vez no es dirigida al presidente de la República. Esta vez tiene otros destinatarios. Son varios. Carta abierta al tercer triunvirato. Del 11 al 17 de octubre de 1960 sesionó en Buenos Aires el tercer Congreso Internacional de Historia de América, que auspició la Comisión Nacional Ejecutiva del 150 aniversario de la Revolución de Mayo. El ministro del Interior del entonces presidente Frondizi, doctor Alfredo Roque Víctolo, junto con el doctor Enrique Ruiz Guiñazú y el delegado de España, contraalmirante Julio Guillén y Tato, cerraron las deliberaciones que habían arribado a varias conclusiones sobre los episodios de mayo de 1810 y sus consecuencias inmediatas. Así se había tratado en esa reunión académica el funcionamiento del primer triunvirato, que integraron Juan José Paso, Manuel de Zarratea y Feliciano Antonio Chiclana. Según el reglamento de entonces, el triunvirato debía ser reemplazado por tercios cada 6 meses. De esa forma, Pueyrredón reemplazó a Paso, y cuando iba a llegar el reemplazo de Zarratea, Pedro Medrano, que contaba con el apoyo de Chiclana, pero no de la Sociedad Patriótica y de la Logia Lautaro, provocó la dimisión de este último y la situación fue realmente tensa. Luego se produjo una nueva asamblea donde fueron electos Álvarez Jonte, Juan José Paso y Rodríguez Peña. Obviamente en 1960 los argentinos y mucho menos los representantes extranjeros de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Haití, México, Paraguay, Perú y Venezuela que concurrieron a aquel congreso pudieron imaginar que para octubre del 2000 la Argentina tendría su tercer triunvirato. Esta vez compuesto por el cordobés Fernando de la Rúa, el bonaerense Raúl Ricardo Alfonsín y el porteño Carlos Álvarez. Este nuevo triunvirato político, contrariamente al primer triunvirato, rotó sus miembros a los 9 meses y no a los 6. Así la renuncia de Chiclana se confunde con la de Chacho Álvarez y Juan José Paso, que estuvo en los 2 triunviratos y que venía de la primera junta, ve como ahora es repetido por Raúl Ricardo Alfonsín. El cabildo reemplazado por el Congreso, que en octubre del 2000 y en octubre de 1812 representaban igual síntoma de dimisión. La novedad estriba en las sedes, pues Fernando de la Rúa habita en la misma Plaza de Mayo, pero enfrente del cabildo, Raúl Ricardo Alfonsín en las oficinas de la calle Alsina y Carlos en su Varela Varelita. 3 nuevas sedes del poder político de la Argentina. La Logia Lautaro fue reemplazada por el Cotino Siglia y sus boys, y la Sociedad Patriótica es hoy representada por Carlos Menem, Domingo Felipe Cavallo y el misionero Lozada, recientemente ascendido a sustituto. Este tercer triunvirato, cuando sea mirado a 100 años, obligará a los estudiosos de entonces a interpretar los vaivenes de nuestra política contemporánea. Allí saltará a la vista una constante en nuestra historia, los enfrentamientos entre argentinos, la influencia de las logias y la muñeca de algunos políticos para estar siempre. Cuando en el 2060 se conmemoren los 300 años de la independencia, preocupará a los historiadores conocer el papel de la nueva jabonería de Vieites, más refinada y de alcances menores que aquellas reuniones patrióticas. Historiadores, filósofos, sociólogos, psiquiatras, eruditos lucharán en el 2060 por descubrir la influencia del café Varela Varelita. Seguramente se tejerán novelas que erróneamente compararán a los amores dispersos del viejo caudillo entrerriano Justo José de Urquiza con el bestseller del 2000. El federal traicionó a Rosas y Chacho al peronismo. Entenderán seguramente el porqué del juramento de la nueva Constitución en el Palacio San José y también apreciarán la presencia de las logias en el juramento y en la Constitución. Intentarán visualizar las discusiones y coincidencias de Fernando I y Carlos de Aniliaco. Pensarán que en el 2000, como en el 510 Cambalache, era nuestro himno, y creerán que, al igual que los 2 triunviratos anteriores, el tercer triunvirato tiene poca vida. Más de uno creerá haber una conspiración gallega. Dirán que los franceses pegaron el golpe mortal con el agua. Los más distraídos creerán ver en una mujer la síntesis de Argentina, Chile y Perú. Dirán que el Aboloco fue una gente que, en definitiva, representó los intereses del viejo virreinato y descartarán cualquier intento de penetración por parte de Carlos de Aniliaco. Aquí estamos, señores del tercer triunvirato.
Como el poder no se delega, permítanme que en este 17 de octubre del 2000 le marque otro hecho histórico de indelegable poder nacional, popular y participativo. Y también que sirva para los historiadores del 2060. Un día como el de hoy, hace 55 años, se marcaba uno de los hitos fundamentales de la historia política de la nación. Un día como hoy, a las 23:45, desde los balcones de la Casa de Gobierno, aparecía recortada la figura que influiría hasta nuestros días entre los que lo admiraron y los que lo odiaron, descargando desde ese 17 de octubre de 1945 la indudable fuerza de la marcación de un siglo histórico. Desde entonces, la historia argentina se divide en hasta Perón y después de Perón. Este indiscutible líder de multitudes, conductor por excelencia y hacedor de la obra pública, en apenas 10 años de gobierno, transformó una Argentina de factoría en un país que llegó a ser la quinta potencia nuclear del mundo. 120.000 obras públicas y la planificación desde el Congreso de posguerra del primero y segundo plan quinquenal y el plan trienal nos mostró que un día como hoy, hace 55 años, nacía a la vida política a los 50 años de edad el más importante líder y conductor de la política argentina. En 1945, con financiación británica, un grupo de ambiciosos asaltó el poder nacional, destruyó el crecimiento de la nación, nos hizo socios del Fondo Monetario e inició el camino de la deuda externa. Pero no es hoy, señores del Tercer Triunvirato, que tengamos que hablar de la obra pública del peronismo. Hoy lo que rescatamos es la participación del pueblo en aquellos episodios. Constante, aguerrido, movilizador, surgían de todas partes. Conformaban columnas de trabajadores que convergían de las fábricas metalúrgicas de Avellaneda, de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, de las fábricas textiles de San Martín y de Villa Martelli. Venían del sur, de Berisso, de Ensenada, de los frigoríficos, de las grandes tiendas y de la Corporación del Transporte. Eran ellos, es decir, nosotros, su pueblo, nuestro pueblo. Nuestros abuelos, padres y hermanos, nuestros tíos, tías o madres, mujeres y hombres comunes que producían la más espectacular síntesis nunca vivida en el país. Se movilizaban en contra de la dependencia, de la intriga y la conjura, contra las oligarquías y la sociedad de los excluidos. Eran nuestros antepasados, mujeres y hombres de convicción que produjeron una forma pacífica la más espectacular transformación del país. Nacía la dignidad nacional. Aquel 17 de octubre de hace 55 años se terminaron las palabras de Scalabrini, se gastaron los papeles de Jaureche, se quedó mudo Mordisquito y Discépolo no reaccionó. Todo lo que habían imaginado era verdad. Un día después, cuando la intriga cómplice y mercenaria terminó con la vida de Darwin Passaponti, sin querer ponían la única nota de sangre instalando en el pueblo el 18 de octubre, para muchos San Perón, para otros un día de gloria al conmemorarse la reafirmación de la lealtad. Señores del Tercer Triunvirato, qué lejos están ustedes de merecer reacción de nuestro pueblo, por más que algún iluminado intelectual o revolucionario de sobaco piense, desde Varela a Varelita, una sinfonía inexistente. Este poder, síntesis de la voluntad popular, le permitió a Perón conducir su pueblo aún a 20.000 kilómetros de distancia. Ustedes no pueden manejar ni una mísera pelea interna. Por eso, como los dos anteriores de nuestra historia, el Tercer Triunvirato fracasará. Por eso tendrán sobre sus espaldas el fracaso del Austral, la inflación galopante, el aumento de la deuda, el impuestazo del 2000 y la manifiesta incapacidad operativa en la función de gobierno. Pero también tendrá el Triunvirato sobre sus espaldas la ley Mucci y la reforma laboral. Señores del Triunvirato, como en 1810 el pueblo quiere saber de qué se trata, y por más intentos de maquillar al depravado sistema dependiente, ustedes deberán entender que desde el 17 de octubre de 1945 los argentinos aprendimos a diferenciar lo nacional de la extranjería, la dignidad de la corrupción, el amor a la patria de la declamación comiteril, el apoyo a los trabajadores de la violación de sus derechos. Señores del Triunvirato, cuando en el 2060 se hable de nosotros, se dirá que en octubre del 2000 la Argentina seguía buscando los caminos de octubre del año 45. Como integrantes del Tercer Triunvirato, ustedes saben cuál fue el destino de la Junta Grande o Alianza. Ya no está Terraño y Mejide se escuda en una frase que para despertar a un mamado no hay nada mejor que un buen susto. Permítanme pues entonces que este 17 de octubre del 2000 me dedique a escuchar la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino. Déjenme soñar con la segunda independencia. Permítanme confirmar las utopías de una Argentina grande que debe ser justa y soberana, digna y con trabajo.
señores integrantes del triunvirato, doctores Fernando de la Rúa y Raúl Ricardo Alfonsín y licenciado Carlos Álvarez. Me despido de ustedes, al igual que San Martín cuando expresó, será lo que deba ser, y si no, no serás nada. Los invito a convivir con la historia real, la del protagonismo del pueblo argentino, la aparición de aquel fenómeno político que siempre hizo lo que el pueblo quiso, pero además, señores del triunvirato, el pueblo siempre quiso lo que Perón hizo. Por una Argentina viva que merezca ser vivida. Me despido de ustedes, hasta cualquier momento, firmado Miguel Ángel de Rensis. 17 de octubre. Aquellos que tengan lista su grabadora, que lo pongan. Y le voy a pedir especial paciencia a todos aquellos que no son peronistas, teniendo en cuenta que obviamente la gente que está aquí hoy, que se autoconvocó a este llamado que hicimos el otro día, son de esa idea. Pero la intención en el 2000, a 55 años de aquel grito de octubre, es mostrar cómo un pueblo reaccionó y salió en adhesión a quien ya le había empezado a hacer las primeras señales desde el Departamento de Trabajo. Hay cosas que los más jóvenes no conocen. Vamos a tratar rápidamente de meternos en el 17 de octubre del 45. Cuando el 4 de junio del 43 se produce un golpe de Estado segundo que tenía la Argentina, el primero había sido en el 30, un grupo de coroneles que venía trabajando con el GOU, con el Grupo de Oficiales Unidos, transforma el golpe de Estado en revolución. ¿Qué es una revolución? Cambio real de estructuras del sistema vigente hasta entonces. Se empieza a buscar una síntesis y empiezan a recibir los obreros por primera vez un trato igual al que no se venía sosteniendo en la Argentina de antaño. Pero todo esto se inicia en un departamento muy oscuro, un departamento chiquitito. Incluso Perón explica que cuando llegó allí había papeles viejos y algún animal muerto. El Departamento del Trabajo estaba tirado por allí. Perón lo toma, después lo transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero debemos decir que Perón ya, en aquellos sucesos del 4 de junio del 43, había ganado un espacio dentro del ejército que tenía algunos choques, sobre todo con Ábalos, que era el jefe del ejército, y que no veía bien que apareciera este coronel con un grupo, por lo menos se sabe que había varios, aunque alguna vez contó Mercante que en realidad no eran tantos, y que se habían puesto algunos determinados números para que parecieran más. Arrancaron Mercante y Perón, y entonces decía, bueno, yo soy el número 7 o el número 8 cuando iban a buscar el tercero, ¿no? Lo cierto es que esta logia era una logia para producir el cambio. Se habían complotado en hacerse cargo de este golpe para que no quedara en otro golpe como en el 30. Cuando empieza a cobrar realmente vigencia en su crecimiento, y Farrell, que después de Ramírez y Rawson, que habían sido los dos primeros presidentes de este proceso, asume la presidencia, Perón gana espacio. Es jefe del ejército, ministro del ejército, secretario de Trabajo y Previsión, como dijimos antes, vicepresidente de la República. Tenía casi la sumatoria del poder cuando entonces se complotan los que estaban en contra de él para salir a buscarlo y asesinarlo. Y así, en Posadas, Ayacucho y Posadas, aquí en la capital, tenía un departamento que solía utilizarlo como vivienda, lo van a buscar allí para asesinarlo y escapa, casi de milagro. Uno de los que lo buscaba era Desiderio Fernández Suárez, un mayor que después en el 55 fue fusilador. Ese complot o ese intento de asesinato de Perón preocupa y predispone a que las cosas no estaban del todo bien. Había entonces una interna en el ejército entre los coroneles que encabezaba Perón, el general Ábalos y otros militares de entonces. La Marina, que tenía a Bernengo Lima como responsable, también estaba en contra, no existía la aeronáutica es una creación de Perón, y entonces se había creado una situación muy tensa en el país. Filomeno Velasco, que era jefe de la Policía Federal, era amigo de Perón. Y cuando se entera Perón que lo están buscando para matar, toma la decisión de irse hacia la zona norte. Así es que termina en Tres Bocas, donde un alemán amigo de él, Ludovico Freud, lo cobija a Perón.
Y en el interinato pasa una noche en lo del Mayor Arrieta, en Florida, en la provincia de Buenos Aires, en la calle Hipólito Yrigoyen y Warnes, donde todavía está la casa ahora comprada por los vasallanos de esa zona. Pasa una noche allí, hasta que un vecino lo denuncia, lo ve con Bridge, y entonces se va hacia la zona de Tigre, de donde pacta telefónicamente con Filomeno Velasco y finalmente termina detenido y va Martín García. El pueblo empieza a organizarse. En realidad Eva Perón y otra mujer que anduvo físicamente muy parecida a ella, Isabel Ger, que era secretaria de Mercante, por eso Evita se la ve en tantos lugares, se peinaron las dos iguales con un trajecito sastre y salieron a recorrer los distintos lugares, sobre todo los ferroviarios, donde había ya todo un predicamento de Perón desde hacía mucho tiempo. En un momento dado fueron a ver los ferroviarios a Perón para que aceptara ser presidente y Perón le dijo, bueno, si juntan 20.000 personas, yo acepto, y le juntaron 200.000. Es decir, estaban dadas las condiciones, no existe la casualidad, existe la causa y el efecto de las cosas. Y así se llega a ese día que primero se lo trae de Martín García al Hospital Militar Central, allí en Luis María Campo. La gente se vuelca a las calles, ya no podía resistirse. Bernén Lima tiene una desafortunada frase diciendo yo no soy Perón, desde los balcones, obviamente no lo era. Y los militares se dan cuenta que o aflojaban, los que estaban en contra, o la cosa se iba a poner muy difícil. Ese es el verdadero protagonismo del pueblo argentino. Bueno, contado esto para los más jóvenes rápidamente, vamos a pasar con algunos que lo vivieron. Andrés Framini fue gobernador electo, en las tantas veces que se proscribió el peronismo, no le entregaron la gobernación, dirigente sindical, viejo luchador en el gremio textil, y hasta el día de hoy. ¿Cómo te va, Andrés? Bien, bien, bien. Contame, ¿qué viviste o qué recordás de 45? Bueno, yo quisiera, con el permiso tuyo, Sí. Yo te lo tengo, te pido autorización para que me parece que es oportuno en un acto importante como este que le rindamos homenaje a Pasaponte. A Darwin. Sí, por primera vez le rindamos homenaje a la primera víctima del 18 de los orillas fue el 17 de octubre, nos mataron de Diario Crítica. Sí, espera un poquitito. Mostrame por favor a Darwin Pasaponte, que lo tenés allá en la punta. A ver con la cámara 3. Lo tenés allá. Sí. No sé, yo le voy a pedir que vos me autorices a que le pida a todos los compañeros que me acompañen en un aplauso como homenaje al compañero Pasaponte. Muy bien, la primera víctima en la dura historia del peronismo. La primera víctima fue Pasaponte. Bueno, contame, tenía 18 años, no muy jovencito. Bueno, y si tenemos que hacer la historia de cómo fue el 17 de octubre, con todos los que estamos acá, vamos a decir por lo menos. No, contame qué te pasó a vos ese día. Lo que me pasó a mí, yo trabajaba en una fábrica textil. ¿Qué fábrica, no? En una fábrica Picaruga. Ajá. La gente estaba saliendo a la calle porque es necesario también aclarar por qué salía a la calle. Porque después de lo que a Perón lo descalifican y lo mandan preso a Martín García, quien más se mueve y quien más se preocupa para que la gente se movilice se llamaba Evita. Evita fue la que recorrió los sindicatos pidiendo que salieran a la calle a pedir por el coronel. Y así se secó el 16, cuando a la CGT entraron paro para el 18. Sí. Estaba dividida además, dividida la CGT además. Dividida entre quienes querían parar y quienes no. Claro, pero habían pasado por el 18, el 17 la gente sale a la calle y desde el primer lugar que sale es de mi pueblo, de Berizo, de los frigoríficos Amos, de frigoríficos sí, donde los que presidían en ese entonces eran comunistas llamados Pepe, pero Cipriano Reyes le sacó a la gente de la calle, dejó en la lucha 2 hermanos muertos, Cipriano Reyes, pero siguió avanzando, y a medida que iba avanzando se iban sumando en la calle, no solamente los trabajadores, sino las amas de casa. Era el pueblo, era la poblada la que salía a la calle. Estamos con Andrés Framini, un luchador de toda la vida del peronismo, una señora, la diputada Nelia de Miguel,
Diputada 2 veces fuiste, ¿no? Sí, sí. Contame, en el 45 era muy chiquita, ¿no? No saquen las cuentas, por favor. En el año 45 tengo una anécdota un poco rápida. Primero que lo felicito a usted porque esa historia que relató recién es la auténtica, la vivida. Lo que dice el compañero Framini avala lo suyo. Y yo voy a decir que el 17 de octubre estaba parada a la puerta de mi casa en la calle Entre Ríos. Vi que venía una manifestación de los compañeros, los que sabía antes cómo era todo esto, del gas, de la compañía del gas. Entonces yo miro eso y tenía una hija muy chiquitita y le pido a mi suegra que me la cuide. Me dice, ¿dónde iba? Ahora vengo. No sabía nada, sabía que había desaparecido el coronel y lo que se escuchaba. Entonces me sumo a ese grupo. No había mujeres en aquel entonces, no había como ahora, que somos tantas, y que seguimos luchando por este ideal tan lindo que tenemos. Entonces me sumo a esa caravana y me miraban. Y pedí que me permitieran llevar la bandera argentina. Esa bandera la coloqué en mi cintura y fuimos hasta la Plaza de Mayo. Hasta que esperamos que rescatarlo al general Perón. Digo, hasta que esperábamos, porque yo me sentía parte también. Traía en mi cuerpo una llaga tremenda de haber portado esa bandera que con tanto orgullo llevaba, porque era de paso para acompañar a mi gran amiga, la señora Evita, que tantas veces en aquellos entonces, cuando no se conocía nada de esto, habíamos muchas y como usted dijo, era bastante joven. Ahora el tiempo y los años no me detienen, porque al tener este sentimiento de amor y de cariño por esos dos grandes, yo debo devolverle con mi vida todo lo que hicieron. Le agradezco mucho. No. La emotividad pertenece a la parte más difícil del movimiento peronista. Hay un peronismo del sentimiento. Y hay un peronismo de ahora, el que no conoció a Perón, que es el peronismo de la razón. Los que son justicialistas porque razonan su doctrina. Esto de general ya le quedó a Perón. En aquella época era coronel. Incluso en su discurso, que ya lo vamos a escuchar en un ratito, él habla que deja la posibilidad de ascender, lo más preciado que tenía un militar, las palmas de general. Ustedes recordarán, aquellos que han vivido la historia, y para los más jóvenes se lo cuento, en la Plaza de Mayo había un camioncito con 2 parlantes. Esto era de Radio Sapienza, de Lomas de Zamora. Una columna de ferroviarios que habían salido de Remedios de Escalada, llegan hasta la plaza, y desde ese camioncito habla Colón. Cuando se presenta, Colón dirigía el diario de la época, que era el único diario a favor de Perón. Y se presenta y decía, no, un momento, que yo soy Colón, yo soy el que dirijo la época, para que la gente lo escuchara. Y desde allí se informa que estaba en el hospital militar. Por lo tanto, la gente empezó a gritar, queremos a Perón, y se empezaron a producir los sucesos. Pero yo voy a saltar en el tiempo, porque estamos hablando de militares, y el coronel Ramírez fue coronel en la última presidencia de Perón, junto a Sosa Molina, Damasco, Corral y él tuvieron la responsabilidad de vestirlo, ya fallecido el general Perón. Ustedes estaban allí, ¿no es cierto? Así es, nosotros yo tuve ese privilegio histórico de estar al lado del general hasta los últimos momentos. ¿Qué diferencia había de ese militar que volvía como teniente general ya? Porque a general se lo hace después por una resolución en el Congreso, y teniente general al regreso, ¿no? ¿Qué les decía él? Bueno, a ustedes como militares, ¿no? Claro, bueno, él siempre nos trataba como si fuéramos subordinados a él, obviamente, ¿no? Pero además había un mensaje permanente, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista
de una concesión para el país muy especial y muy particular. Tan es así que cuando él asume la presidencia en el año 74, por tercera vez, nos dio toda una serie de directivas para poder cumplimentarla como correspondía. Creo que fue satisfactoria. Ahí el pueblo se congregó y exigió él como única respuesta visible la bandera de la patria. No había otra bandera que no fuera la bandera de la patria. El día que amenazó con renunciar, ¿no? Exactamente. Había amenazado con renunciar Perón siendo presidente, porque las cosas no se las atendía. Y en aquel momento había muchos Martínez, como hay siempre en la historia argentina. Vicepresidente Hugo Martínez, pero usted, Martínez, era su secretario de Comercio, ¿no? Y su secretario de Comercio. En el 73 estaba. En el 73 estuve, en el 73 al 74, en el 74 me ofrecieron la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, y ahí terminé mi gestión para reincorporarme. Después me ofrecieron la Dirección Nacional de Azúcar, y ahí estuve, pero yo el 17 de octubre también estuve en La Plata, y de eso vamos a decir dos palabritas. Como dice mi distinguido amigo el doctor Hipólito Paz en su libro Memorias, libro recomendable para todos los peronistas y para los no peronistas, para ilustrarse realmente lo que fue aquello, vale la pena leer esa obra. Dice el doctor Paz en el inicio del 17 de octubre, esa fue el acto de nacimiento del justicialismo, textual. Y yo creo que fue así también. Ya el Perón había sido consagrado ese mismo día como el líder indiscutido. Eso fue. ¿Podés tomar estas fotografías que están aquí en la mesa, por favor? Con la portátil, ¿puede ser? Estas fotos tienen dedicatoria, precisamente son de dos momentos importantes del exilio de Perón, que están dedicados a Martínez. Esta es de mayo del 72, en Madrid, ¿no? Y esta otra es del 59, en Ciudad Trujillo, ¿no? Después de irse de Caracas. ¿Y qué es esto? Esto que está acá. Esta es un obsequio, un legado que me dio mi amigo. ¿Se puede abrir? Se puede abrir. ¿Qué, la marcha es? La marchita. ¿Y dónde se consiguen estas? Esta se la regaló el embajador de Suiza en la Argentina a don Raúl Margueirá, que era el introductor de embajadores. Poco tiempo antes de morir me la obsequió, considerando que yo que lo había conocido en Madrid, también exiliado allí, en una tarde muy conmovido me la obsequió. Y yo también, cuando abrió la caja y mostró y escuché la marcha. Usted sabe, yo escuché la marcha y no lo escuché hablar a usted, porque me quedé con el micrófono acá, porque es la primera vez que lo veo, no sé si ustedes lo vieron alguna vez. Y usted, y no se puede apagar, ¿vio? La marcha no se puede tapar con nada. Viene, como usted ve, el escudo peronista grabado en la casa que obsequiaron a nosotros. Aquí estamos, reviviendo con gente que vivió el 17 de octubre del 45, estos tiempos y estos momentos realmente importantes, a tal punto que yo, en lugar de dejar el micrófono a quien hablaba, se lo dejé a la caja de música. Me impactó. Ahora, yo quisiera... Tenemos muchas imágenes, no se vayan a creer que van a ser solamente la gente que está aquí hablando, no. Imágenes de época. Le digo que van a algunas imágenes, por ser imágenes de archivo, tienen 55 años, no va a tener toda la nitidez, la calidad de televisión, pero ustedes sabrán comprenderlo. Ya las vamos a poner en funcionamiento, prepare su grabadora. Hay mucha gente que quiere decir alguna cosa, que quiere dar algún testimonio. Pero yo voy a poner el acento en la otra parte. Framini hablaba de Pasaponti. Y cuando regresó Perón, hubo también, lamentablemente, un enfrentamiento en Ezeiza, donde entre los que murieron allí estaba el teniente coronel Chavarri. Y esta es la viuda, la señora. Sí, contame. ¿Vos estabas con él? Sí, estaba con él. ¿Y? Fuimos desde el día anterior porque nos habían avisado que lo iban a matar al general. Fuimos con la unidad básica móvil que teníamos, que se llamaba Ricardo Ibaceta. Fuimos con el profesor Arturo Rosas, mi marido y yo.
desde el día anterior. Y ahí vivimos todo. Y en el tiempo del dolor, porque no todas son rosas, la historia del peronismo que nació hace 55 años, hubo una etapa muy dura que fue en 1956, cuando después del golpe se intentó recomponer. Y los generales Valle y Tanco se pusieron al frente de un movimiento cívico-militar. El padre de Brión es uno de los fusilados, y era civil. Era civil. Él militó en el movimiento peronista desde muy joven. A consecuencia, yo le comentaba a Andrés antes de entrar, de haber sufrido lo que era trabajar en este país antes de Perón. Él sintió el rigor y la inhumana forma de tratar a los empleados antes de Perón. Y cuando llegó Perón y empezaron a sucederse la legislación protectora, dignificativa del hombre, toda esa legislación que empezaba a levantar el concepto de trabajador como un honor y como un orgullo, mi padre se hizo peronista. Y ese concepto hizo que siguiera reivindicándolo a Perón hasta ofrecer su vida por él. Él está entre los que levantaron en Florida, ¿no? Mi padre estaba en Florida, es uno de los que cayeron en José León Suárez, en estos episodios el 10 de junio del 56, y yo muy orgulloso de que él haya llevado esto adelante. Y vas a hacer un libro ahora, dentro de poco sale, ¿no? Por suerte sí, ya está editándose, sobre todo lo que pasó en estos episodios, porque hay distintos libros que fueron recogiendo parcialmente y dentro del contexto que les tocó históricamente, y yo traté, desde el punto de vista de la recopilación de todos los familiares y sobrevivientes, de hacer una historia coherente y unificada de todo lo que pasó. ¿Vos querés agradecerle a Yenta la mano que te dio? Por supuesto, por supuesto. Si no fuera por Yenta no lo hubiera podido publicar, porque él facilitó los recursos que hacían falta para que esto se publique. ¿Cuándo sale el libro? Te me lo traes aquí, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, todos saben quién fue Perón, supongo yo. Pero ¿por qué no lo recordás, Eduardo? Juan Domingo Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. A los 5 años de edad, sus padres lo llevaron consigo a Río Gallegos, territorio nacional de Santa Cruz y extremo meridional de la Argentina, donde permaneció por espacio de un lustro para retornar a Buenos Aires durante el transcurso del año 1905. Concluyó sus estudios primarios ya iniciados en el sur en el Colegio Internacional de Olivos e hizo lo propio con el secundario en el Colegio Internacional Politécnico. El 1 de marzo de 1911, siguiendo los dictados de su vocación, ingresó como cadete en el Colegio Militar y se graduó de subteniente en el arma de infantería a fines de diciembre de 1913. A poco de su graduación, le destinaron al regimiento número 12 de Infantería General Arenales y en él revistó hasta el 15 de marzo de 1915. Pasó entonces en comisión al Distrito Militar número 58 con funciones de auxiliar y el 31 de diciembre del mismo año le fue discernida su promoción al grado de teniente. 3 años después, el 16 de enero de 1918, tomó servicio en el Arsenal Esteban de Luca, de donde retornó a su anterior destino apenas cumplido el año, vale decir el 4 de febrero de 1919. En estas funciones de auxiliar permaneció hasta que lo destinaron en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral el 16 de enero de 1920. Y allí recibió su segunda promoción, el grado de teniente primero, con anterioridad al 31 de diciembre de 1919. Perteneció a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral durante 6 años, en cuyo decurso en 1924 alcanzó el grado de capitán. Luego, el 12 de marzo de 1926, prestó servicios en la Escuela Superior de Guerra de la Nación, siguiendo en ella sus cursos regulares, con lo cual completó su preparación técnica y obtuvo el diploma de oficial de Estado Mayor. En el año 1929, precisamente el 26 de febrero, para ser más precisos, se inició, por decir así, su carrera en los cuadros superiores del Ejército. Pasó a revistar en el Estado Mayor, cuyas funciones le retuvieron casi 1 año y medio, hasta el 12 de septiembre de 1930, en que llegó a la Secretaría del Ministerio de Guerra para desempeñarse como secretario privado del titular. Cumplió estas funciones hasta el 1 de diciembre de dicho año, fecha esta en que se registró su paso a la Escuela Superior de Guerra como profesor de Historia Militar. Y fue promovido al grado inmediato de mayor en fecha 31 de diciembre de 1931, mientras desempeñaba en la Escuela Superior de Guerra el destino de oficial de Estado Mayor, además del cargo de ayudante de campo del ministro de Guerra.
Hasta 1936 ejerció de nuevo la cátedra de Historia Militar en el referido instituto, cuyo claustro abandonó el 28 de enero de aquel año para desempeñar las funciones de agregado militar en la Embajada Argentina en la República de Chile. Ascendió entonces el 31 de diciembre de 1936 al grado de teniente coronel y unos meses más tarde, el 7 de abril, le fue ampliada su misión en el cargo de agregado aeronáutico. El 24 de marzo de 1938 regresó al Estado Mayor del Ejército y el 7 de mayo del mismo año lo reintegraron al claustro castrense, asignándole la materia de operaciones combinadas en la Escuela Naval de Guerra, sin perjuicio de sus demás funciones específicas. El 17 de febrero de 1939 recibió su segunda comisión internacional. Le encomendaron, en efecto, el cumplimiento de una misión de estudio en el extranjero y se trasladó con tal motivo a Italia, incorporándose en calidad de agregado al comando de la Comisión Alpina Tridentina en pleno Tirol, para pasar luego a la División de Infantería de Montaña Pinerolo en los Abruzos y posteriormente en la Escuela de Alpinismo y Esquismo de Aosta, en la Escuela de Esquí de Setriere. En los años posteriores permaneció en Europa, donde regresó el 8 de enero de 1941, tuvo oportunidad de visitar y conocer Alemania, Francia, España, Portugal, Hungría y Albania. De regreso a su patria, incorporóse al Centro de Instrucción de Montaña como oficial del Estado Mayor, cuya dirección interina asumió luego el 17 de junio de 1941. Ese mismo año, el 31 de diciembre, recibió el ascenso al grado de coronel. El 1 de enero de 1942 fue nombrado jefe del Departamento de Montaña Mendoza, en cuyo cargo permaneció apenas 3 meses. El 18 de marzo ocupó el destino de oficial del Estado Mayor en la inspección de tropas de montaña. El mismo día de la revolución del 4 de junio de 1943 fue designado jefe del Estado Mayor de la Primera División de Ejército y 4 días después ocupó la jefatura de la Secretaría del Ministerio de Guerra. El 27 de octubre de 1943 se le encomendó la presidencia del Departamento Nacional del Trabajo, organismo que el 29 de noviembre del mismo año el Poder Ejecutivo transformaba en una secretaría autónoma con categoría de ministerio, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se le nombró titular de ella con retención de los demás cargos que hasta entonces ejercía. El 26 de febrero de 1944, al renunciar el presidente Ramírez y ocupar la primera magistratura de la Nación, el entonces vicepresidente y ministro de Guerra General, don Edelmiro Farrell, el coronel Perón fue designado ministro interino de aquella cartera, cargo en el que fue confirmado por decreto del 4 de mayo del mismo año. El 7 de junio de 1944, el coronel Perón pasó a ejercer la vicepresidencia de la Nación, vacante hasta aquel momento, reuniendo en su mano la segunda magistratura del país, el Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo y Previsión. El 25 de agosto del mismo año se hizo cargo también de la presidencia del Consejo Nacional de Posguerra. En realidad, el coronel Perón fue quien imprimió al movimiento revolucionario de junio su verdadera significación social y doctrinaria. En su triple condición de gobernante no cabe sobre este particular ningún género de distinciones, pero ha sido, por supuesto, en la Secretaría de Trabajo y Previsión donde pudo aplicar desde arriba los principios de justicia social que abrazó el ejército argentino cuando salió de sus cuarteles para reivindicar los derechos de todos los trabajadores largamente olvidados hasta entonces por los poderes políticos. Una empresa social de tanta trascendencia como envergadura era lógico que chocase con un sinnúmero de intereses organizados, los cuales conspiraron en todo momento, ostensiblemente contra la obra constructiva del secretario de Trabajo y Previsión. La difícil situación internacional en que se mantenía entonces la Argentina, unida a las resistencias capitalistas que se agitaban